Hola, bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos acerca de las distintas medidas de dispersión o variabilidad. Al respecto, para hacer una pequeña contextualización de por qué esto es importante, partamos de algo. Nosotros trabajamos inicialmente con algo que conocemos como medidas de tendencia central, donde queremos ver hacia qué punto se aglomeran, se unen los distintos participantes, sujetos o medidas que tenemos. ¿Listo? Los más conocidos, la media, mediana y moda, nos dicen entonces cómo se agrupan. Pero a veces también es importante saber no solo qué tanto se agrupan hacia ese punto céntrico, sino también qué tanto se alejan o se dispersan de ese punto central. Y esto es lo que conocemos como de medidas de dispersión o variabilidad. Quiero que miremos un ejemplo muy sencillo acerca de la importancia de estas medidas. Tengo aquí dos bases de datos muy pequeñas, unas medidas acerca de la estatura de un grupo cualquiera. Y notarán entonces con el primer ejemplo, si hiciéramos el análisis del promedio de la media, encontraríamos un resultado de 1.67 centímetros. ¿Listo? Si ustedes son bien observadores, notarán algo. Los datos están cercanos a esa media. Miren que todos están en una distancia bastante corta. Muy bien. Si yo cogiera esa misma base de datos de arriba, ¿listo?, y le agrego dos participantes bastante altos, de 2,20 m, eso miren que los demás datos son iguales. Si agrego estos participantes pasa algo. Y miren entonces que la media ya se nos va a 1,76, a 176 centímetros. La media y en general los valores de tendencia central se afectan por valores atípicos, ¿no? En especial la media. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan, los datos ya se alejaron. Este primer sujeto de 1,62 en la primera base estaba a 5 centímetros de la media. Ahora aquí ya se fue a más de 10. De hecho, los participantes más altos también están bastante distantes de este punto medio. Entonces, precisamente la utilidad de las medidas de dispersión o de variabilidad es calcular qué tan lejos están los participantes del punto central o de la medida de tendencia central. Tenemos básicamente 4 medidas de dispersión, todas bastante sencillas, esto que las vamos a revisar brevemente. Rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. ¿Cuál es el mejor? Todos dan una información importante, sin embargo, sí es valioso que destaquemos que los más utilizados son la desviación estándar y la varianza. Ya las vamos a revisar a continuación. Entonces, ¿qué es el rango? El rango es algo muy sencillo, es un estadístico muy elemental y es básicamente la distancia que hay entre los puntajes extremos, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué tantos datos hay, qué distancia hay entre el dato más bajito, el más pequeño, y el dato más alto? Y esto es importante señalarlo. Cuando el rango es más pequeño, vamos a entender entonces que los datos son más homogéneos, más cercanos, más parejos y en ese sentido, pues menos dispersos. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengamos acá en cuenta? Como lo digo en esta tercera casillita, los datos de rango son muy sencillos de obtener. Cogemos el valor más alto, le restamos el más pequeño y se acabó. Ahorita vamos a hacerlo. Pero también se afecta por datos muy extremos. Ya lo miraremos. Entonces, tomemos la misma base de datos de antes. Dato más pequeño es 162. Dato más alto, lo verán acá, 172. 172 menos 162 nos da 10. Y la interpretación es supremamente sencilla. La totalidad de datos se distribuyen entre 10. Todos los datos se encuentran en una diferencia máxima de 10 centímetros. Esa sería la mejor interpretación del rango. Pero como les decía, si yo incluyo un dato extremo, esto nos cambiaría enormemente. Asumamos entonces que ya el dato máximo no es 1,72, sino 1,92.
Al restarle a 1,92, 1,62, ya el rango se nos va a 30. Estamos diciendo que todos los datos se encargan de agruparse en 30 centímetros. Ya es una distancia bastante grande. Como notarán, muy sencillo, pero se afecta por esos datos extremos. Tenemos un estadístico más robusto que es conocido como la desviación estándar. Y entonces, como el rango decía la distancia entre el más grande y el más chiquito, la desviación estándar lo que se encarga es de decirnos en promedio cuánto se alejan los datos de esa media. Suena curioso, ¿no? Repetitivo. Pues sí, el promedio de distancias que tienen los datos ante ese punto central que es la media. En pocas palabras, lo que hacemos es tomar cada dato, restarle la media, sacamos un promedio y lo dividimos entre el número de participantes. Le sacamos un promedio a las distancias promedio. Bien, ¿qué es importante? ¿Dónde radica su gran utilidad descriptiva? Si yo tomo la media, el promedio, ¿no?, y le sumo y le resto una desviación, nos va a decir el rango, ahí sí, volvemos a un rango, en el que se encuentra la mayoría de los datos. ¿No? Y aquí tenemos las fórmulas. La desviación estándar poblacional, les decíamos que es un promedio, entonces miren, cogemos cada dato, le restamos la media poblacional, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Cuando los tengamos todos, lo dividimos entre el n y le sacamos la raíz cuadrada. Seguramente ustedes dirán, pues qué raro, elevarlo al cuadrado y luego sacarle la raíz cuadrada. ¿Para qué hacemos ese proceso si finalmente lo lleva al punto central, al punto original? La idea de elevarlo al cuadrado es eliminar los datos negativos. Un valor que esté por debajo de la media nos va a dar negativo. Entonces lo que hacemos es elevarlo al cuadrado para quitar ese valor negativo y luego le sacamos la raíz para tener el dato original. Con la muestra, hacemos lo mismo. Lo único es que al tamaño de la muestra le quitamos 1 para garantizar mayor eficacia en términos de los resultados. Miremos rápido. Con la misma base de datos original, la desviación estándar, si lo hiciéramos como es una muestra, lo haríamos con esta ecuación de acá y tenemos un puntaje de 3.33. Eso significa que en promedio, miren aquí lo interesante, los datos se alejan en promedio 3.33 centímetros de la media. Interesante, ¿no? El siguiente estadístico es la varianza. Este sí que es muy sencillo. Es la medida de las distancias cuadradas de los datos ante la media. Uy, si ustedes revisan, la desviación era el promedio de las distancias. Y aquí estamos hablando del promedio de las distancias cuadradas. O sea que, en pocas palabras, la varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. Sencillo. ¿Y para qué sirve elevarlo al cuadrado? Pues básicamente su gran utilidad se da cuando vamos a hacer pruebas de tipo inferencial, ¿sí? Cuando queremos ver si hay diferencias significativas entre grupos, ¿no? Y el mejor de los usos estadísticos de esta medida es el famoso ANOVA o la medida de análisis de varianzas. ¿Listo? Lo veremos en siguientes ocasiones. Básicamente, este no se interpreta mucho en términos descriptivos, pero diríamos entonces que sencillamente la varianza no es más que la desviación al cuadrado y entonces tendríamos un puntaje de 11.11 de variación de los datos. ¿Listo? Finalmente, tenemos el coeficiente de variación, que también es muy sencillo de obtener. Es una proporción, ¿listo?, de la variabilidad ante la media. Curioso, si ustedes observan, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación o de variabilidad juega siempre con la media. Y esto ocurre porque queremos ver qué tan distantes están los datos de ese punto céntrico que es la media. ¿Qué hacemos? Paso 1, obtenemos la desviación. Jugamos y hacemos cogemos la desviación y la dividimos entre la media. Y eso nos va a dar la proporción de variabilidad. A veces, para hacerlo más fácil en su interpretación, lo que hacemos es multiplicarlo por 100 para que nos dé un valor sobre porcentajes.
Hagamos brevemente este ejercicio. Mismos datos que tenemos acá. Ya sabemos que la media es 167 y la desviación 3.33. Coeficiente de variabilidad o de variación no es más que la desviación 3.33 dividido 167. Si lo queremos dejar hasta ahí, está perfecto. Y eso nos da como 0.0199. 0.0199 de 1, pues a veces no es tan fácil, por eso lo multiplicamos por 100. Y vamos a decir entonces que ese valor nos da 1.99%. Es decir, que los datos en promedio se alejan un 1.99% de la media. Nuevamente, igual que con la desviación y con el rango, entre el valor sea más pequeño, vamos a decir que entonces hay una menor variabilidad de los datos. En conclusión, el más utilizado, desviación estándar, como vieron, por su practicidad, porque nos dice el nivel de diferencia de distancias que tienen los datos ante la media. ¿Listo? Fácil de sacar, fácil de obtener, se puede hacer de forma manual cuando tenemos pocos datos. Con Excel también lo podemos hacer, existe una fórmula, si ustedes le dan igual y escriben las letras D, E, S, B, y ahí ya les aparece la ecuación. Deben decir si se van por la poblacional o por la muestral. Con programas estadísticos también es bastante fácil de obtener, lo veremos en siguientes videos y por ende pues es la más utilizada. Espero haya sido de agrado y fácilmente comprensible para ustedes este video. Muchas gracias.